Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 35. Punto de vista en tercera persona Inglaterra. ¿Qué son estas cosas? Dumbledore no pudo evitar sentirse atónito ante lo que presenciaba. Ante él, extrañas sombras emergieron de la propia sombra de Snape. Nunca había visto nada igual. Eran como fantasmas oscuros, pero al mismo tiempo, parecían tangibles. Este es el ejército de la oscuridad. Sus ojos se abrieron mientras prestaba atención a las palabras que Snape acababa de pronunciar. Esta energía, es la misma que sentí cuando intenté entrar en su mente. Un abismo de sombras y oscuridad, pero no solo eso, es una energía de muerte, mucho más intensa que cualquier otra que haya sentido antes. Ni siquiera Voldemort podría producir algo así, murmuró Dumbledore para sus adentros, todavía incrédulo. ¿En qué te has convertido, Snape?, preguntó, mientras todas las sombras se alineaban alrededor y detrás de Snape. No importa lo que diga, nunca lo entenderías. Después de todo, estás atado a un concepto limitado, creyendo que solo existe este mundo. Pero no entiendes, hay seres más allá de las estrellas que rodean este sistema. Y hay amenazas mucho peores que Voldemort, a quien conoces. Snape respondió con calma, mientras Dumbledore permanecía allí, intentando asimilar sus palabras. Dumbledore dudó. No sabía qué hacer. Estaba acorralado en ese momento. No podía usar aparición, y Snape había demostrado ser lo suficientemente rápido y fuerte como para luchar contra Dumbledore más allá de lo que la magia podía lograr. Ahora, además de todo eso, tenía a esos soldados sombríos. Pero antes de que pudiera decir nada, Snape fingió haber leído el conflicto interno de Dumbledore. No importa lo que intentes decirme o negociar conmigo. No hay vuelta atrás, Dumbledore. Y aunque no seas el único que conoce mi identidad, e incluso si se lo has contado a alguien, he decidido que ya no importa. Usaste a esa chica, igual que la familia Prince usó a la madre de Snape. He decidido acabar contigo, declaró Snape, con la voz llena de ira. Al instante siguiente, desapareció en una teletransportación sombría, reapareciendo rápidamente junto a Dumbledore. Este se dio cuenta y reaccionó rápidamente lanzando un hechizo contra el rayo que Snape le había lanzado de nuevo. Ambos magos lanzaron hechizos con sus varitas, y el patio de la casa explotó con una pequeña explosión de fragmentos de luz. La explosión cegó momentáneamente a Dumbledore, pero pronto notó que las sombras atacaban con espadas. Movió rápidamente su varita y abatió a los 3 primeros caballeros, que estallaron en masas de humo. Sin embargo, no desaparecieron por completo. El humo comenzó a acumularse de nuevo, reconstruyendo al caballero derrotado. Se están regenerando, murmuró Dumbledore, sorprendido por lo que estaba viendo. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando flechas sombrías comenzaron a volar hacia él. Conjuró un escudo para defenderse, pero poco después fue alcanzado por bolas de fuego conjuradas por otras sombras que blandían bastones y lanzaban magia en su dirección. Dumbledore tuvo que mantener el escudo activo mientras los continuos ataques llevaban su magia al límite, dejándolo visiblemente agotado. Al concentrarse, Dumbledore se dio cuenta de que estaba en desventaja. Esperó una breve pausa en la avalancha antes de lanzar un hechizo de distracción, como solía hacer Snape, usando un lumos mejorado. Una luz enorme emanó de su varita, iluminando toda la zona, casi como una bengala cegadora. Incluso Snape, observando desde lo alto de la casa, tuvo que apartar la mirada un instante. Vio a Dumbledore corriendo hacia un claro junto a la costa. ¿Por qué planea hacer esto?, se preguntó Dumbledore mientras corría con dificultad. Su pierna aún sangraba tras el apuñalamiento, pero no estaba dispuesto a rendirse. Se acercó a la costa y observó el mar antes de apuntar con su varita a las flechas. Con un movimiento descendente, levantó un muro de piedra del suelo, protegiéndose de los ataques. Inmediatamente después, el mar empezó a agitarse mientras el director hacía movimientos con su varita. El agua subió rápidamente, formando una gigantesca bola que seguía creciendo. La casa de Snape estaba a 100 metros del agua, pero eso no fue suficiente para evitar que la esfera acuática siguiera expandiéndose, cubriendo toda la zona circundante, incluyendo la casa y los jardines. Snape quedó impresionado, pero rápidamente agarró su varita y lanzó un hechizo que convirtió su magia en un trueno. La electricidad impactó la inmensa esfera de agua que flotaba en el aire antes de que Dumbledore pudiera completar el hechizo, creando una enorme explosión de sonido y chispas. El impacto fue tan intenso que Dumbledore empezó a perder el control de su hechizo, pero se mantuvo firme tras los muros de piedra que había creado antes contra los soldados de la sombra.
Snape, observándolo todo, pareció impresionado por el inesperado movimiento. Comprendió el riesgo de mantener el control sobre tanta agua electrificada. Cuando Dumbledore, con un firme movimiento hacia abajo, liberó el hechizo, la esfera de agua explotó en todas direcciones. Gigantescas gotas electrificadas comenzaron a llover sobre la zona. Snape no pudo evitar admirar la maniobra de Dumbledore y desapareció rápidamente, evitando el impacto. Sin embargo, la casa sufrió daños considerables, con el techo destruido por la explosión. Sus soldados de sombra también quedaron atrapados. Todos quedaron reducidos a sombras dispersas mientras Dumbledore completaba el muro y creaba un capullo. Snape reapareció entre los escombros, observando el caos. A lo lejos, vio a Dumbledore corriendo de vuelta al otro lado del campo. Dumbledore se encontraba en una situación muy difícil. No podía controlar la fuerza de Snape y defenderse de los soldados de las sombras al mismo tiempo. Al ver esto, Dumbledore se dirigió al bosque. Snape se teletransportó para seguirlo. En cuanto lo alcanzó, lanzó un hechizo, pero Dumbledore contraatacó rápidamente, dándose la vuelta. Snape, sin embargo, siguió avanzando con calma mientras intercambiaban ataques, caminando por el bosque, mientras el director parecía estar en apuros. Esto continuó hasta que Dumbledore dejó de correr, ya exhausto. No poder teletransportarse es una desventaja significativa, comentó Snape, mirando a Dumbledore. Dumbledore, jadeante, lo miró en silencio. Sigamos, dijo Snape. Rápidamente, ambos comenzaron a lanzarse hechizos en medio del pinar. Mientras tanto, en el pueblo cercano a la casa de Snape, los residentes empezaron a oír extrañas explosiones y presenciaron un espectáculo de luces proveniente del acantilado lejano. Muchos se preguntaban qué estaba pasando. Habían visto fenómenos extraños antes, como tormentas inusuales, pero esto era diferente. Explosiones rojas, blancas y azules se mezclaban con electricidad, creando un espectáculo en el cielo. La batalla continuó, con Dumbledore y Snape intercambiando feroces ataques en medio del bosque. Bueno, esto se ha puesto interesante, pero no tienes la energía para seguir, se burló Snape con calma. Observó a Dumbledore, que empezaba a mostrar signos de fatiga. Detrás de Snape, los soldados habían completado su regeneración anterior y regresaban a la batalla completamente recuperados. Dumbledore dio un paso atrás y comenzó a agitar rápidamente su varita. Todo el suelo empezó a temblar, incluyendo los árboles circundantes. ¿Qué hechizo es este?, murmuró Snape, intrigado, mientras observaba cómo el suelo empezaba a tomar forma. Monstruos de piedra, como golems, empezaron a surgir alrededor de Dumbledore. Creó al menos 10, cada uno de unos 3 metros de altura, todos hechos de roca sólida. Interesante, dijo Snape, levantando las manos y dando órdenes a sus soldados. Avancen. Dio la orden, e inmediatamente todos los caballeros de las sombras comenzaron a cargar. Los magos y arqueros de las sombras se prepararon para atacar a distancia. Los golems demostraron ser rápidos y avanzaron hacia los soldados de las sombras. La batalla entre las criaturas comenzó. Las dos fuerzas colisionaron, y los golems usaron sus enormes cuerpos para aplastar a los caballeros. A pesar de su inmensa fuerza, los caballeros de las sombras se aferraron a los golems, atacando con sus espadas, rompiendo sus rocas y arrancándoles brazos y piernas, pero sin encontrar ningún núcleo que los destruyera por completo. La lucha fue tan intensa que toda la zona tembló. Los árboles fueron derribados y el suelo comenzó a agrietarse por el impacto de los golpes entre los golems y los soldados de las sombras. Los caballeros derrotados se convirtieron en humo antes de recomponerse, mientras los golems seguían avanzando, incluso dañados. Algunos ya no podían sostenerse y se arrastraban por el suelo sin piernas. Snape observó la batalla con interés, pero pronto volvió la mirada hacia Dumbledore. Vio que el director preparaba un nuevo hechizo. ¿Hizo esto para ganar tiempo?, murmuró Snape, observando cómo Dumbledore sostenía su varita con firmeza, listo para desatar el siguiente ataque en medio del caos. Si planea usar eso, muy bien, veamos quién de nosotros es más poderoso. Snape también se preparó, anticipando ya el siguiente movimiento de Dumbledore. Dumbledore levantó su varita y la apuntó hacia adelante. Expecto Patronum, exclamó, mientras un fénix radiante y brillante avanzaba por el campo de batalla, iluminando con su luz todo a su alrededor. Snape no se quedó atrás. Levantó su varita y lanzó el mismo hechizo. Expecto Patronum. Una luz blanca cegadora surgió de su varita, pero la forma que emergió fue algo inimaginable, como se rumoreaba meses atrás. Dumbledore observó con incredulidad cómo aparecía una luz aún más brillante que la de su propio fénix.
Al otro lado del campo de batalla, una figura colosal comenzó a tomar forma. ¿Qué es esto?, murmuró Dumbledore, incapaz de creer lo que veía. Snape, un mago que parecía sumido en la oscuridad, estaba lanzando un hechizo parecido al Patronus. Y la forma que adoptó era inimaginable. Un ángel colosal emergió del hechizo de Snape, resplandeciente y rodeado de una aura divina. Dobló las rodillas, abrió sus majestuosas alas y sostenía una lanza reluciente, listo para avanzar. El Fénix de Dumbledore continuó volando, majestuoso, hacia el centro del campo de batalla. El ángel de Snape se movió después, asombrosamente más rápido que la criatura mítica. Las dos figuras se encontraron en medio del campo de batalla, donde los soldados de las sombras y los golems se enfrentaban. Una enorme explosión estalló tras el impacto, iluminando toda la zona mientras todo a su alrededor era destruido. El Fénix y el ángel se enfrentaron, pero la naturaleza divina del ángel le otorgó una fuerza considerablemente mayor. Rápidamente, venció al Fénix. El brillo se intensificó, inundando toda la zona de luz mientras el Fénix era destruido. Dumbledore apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando, al instante siguiente, toda la zona explotó. Todo el bosque se vaporizó, y el brillo de la explosión fue tan intenso que parecía un sol naciente en la oscuridad de la noche. El pueblo cercano quedó completamente iluminado por la explosión. Los mugles de la zona observaban aterrorizados, con el corazón destrozado por el miedo, al presenciar el espectacular espectáculo de luces en el cielo. Muchos se preguntaban qué estaría pasando. Cuando el caos se calmó, Snape se puso de pie, caminando entre las sombras, que comenzaban a regenerarse tras ser destruidas. Los golems, en cambio, no dejaban rastro de su existencia. El suelo a su alrededor estaba completamente devastado. No muy lejos, Dumbledore yacía en el suelo, con la cara sangrando. Su varita había caído a varios metros de distancia, y estaba claramente derrotado. Fue una buena pelea, pero es hora de terminar esto, Dumbledore, dijo Snape, acercándose lentamente. Por favor, no puedo morir, Snape. Podemos resolver esto de otra manera. Debo seguir vivo por el bien de este mundo. Suplicó Dumbledore, con palabras cargadas de desesperación y miedo mientras veía a Snape acercarse. Tus métodos no son algo que pueda perdonar ni olvidar, Dumbledore. No te preocupes. Pronto me encargaré de Voldemort. Así que, adiós, dijo Snape con frialdad, alzando la varita para asestar el golpe final. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, el espacio junto a Snape se distorsionó. De repente, apareció un fénix rojo y ardiente, envuelto en llamas. Era nada menos que Fawkes, quien había presentido que su amo estaba en peligro y había acudido a salvarlo. Snape notó que el fénix se acercaba. Se abalanzó sobre él con sus llamas abrasadoras, y rápidamente se teletransportó varios metros atrás. Fawkes, sin dudarlo, avanzó hacia Dumbledore, buscando rescatarlo. Después de todo, el fénix podía aparecerse. Mientras Fawkes intentaba alcanzar a su amo caído, fue alcanzada por un rayo conjurado por Snape. El fénix gritó de dolor, lanzado a varios metros de distancia. Aún así, a pesar de su sufrimiento, se levantó con un sonido débil pero decidido. Fawkes, murmuró Snape, sorprendido por la inquebrantable lealtad del fénix hacia su compañero. Es una criatura muy leal, comentó Snape mientras se acercaba de nuevo. Fawkes se incorporó con dificultad a pesar de sus heridas, y Snape se interpuso entre ella y Dumbledore. El ave entonces extendió sus alas. Incluso con la electricidad aún recorriéndole el cuerpo, el fénix comenzó a aletear y miró a Snape con furia. No tenía nada personal contra Snape, pero jamás permitiría que Dumbledore muriera. Rápidamente, cargó contra él, con sus alas brillando en llamas. Esta vez, sin embargo, Snape no dudó. Antes de que Fawkes pudiera completar su ataque, desenvainó una espada forjada con metal de duende. Con un movimiento preciso, clavó la hoja en el cuerpo del fénix, atravesándole el pecho. Desenvainó la espada mientras la sangre mágica brotaba. No pareces muy preocupado, comentó Snape, mirando a Dumbledore, quien observaba la escena en silencio. El director parecía más preocupado por su propia supervivencia que por el destino de Fawkes. Ella renacerá, respondió Dumbledore débilmente. Ya veo. Pero no lo harás, replicó Snape. Levantó la mano desnuda, dejando la varita a un lado, y empezó a levitar ligeramente. Snape usó su autoridad monárquica, atrayendo a Dumbledore hacia él. El director, al darse cuenta de su muerte inminente, miró a su alrededor desesperado, buscando una salida. Snape se preparó para clavar su espada en Dumbledore.
Sin embargo, antes de que pudiera asestar el golpe final, el anillo que Snape llevaba comenzó a brillar intensamente. La luz envolvió a Dumbledore, distorsionando su cuerpo. Snape vio que el director era atraído hacia la luz e intentó actuar con rapidez, moviéndose para clavarle la espada en el corazón, pero Dumbledore desapareció antes de que la hoja pudiera alcanzarlo. El golpe solo impactó en el aire. Snape se miró la mano, atónito. ¿Qué fue eso?, murmuró. Dumbledore simplemente había desaparecido bajo la luz del anillo, dejando a Snape solo en medio de la destrucción. Punto de vista en tercera persona Inglaterra. Severus se quedó allí, en medio de la destrucción, y lo último que vio fue la mueca del director al ser consumido por el anillo. Esto demostraba claramente que no había sido planeado por Dumbledore. Después de todo, el hombre parecía aterrorizado, como alguien que había escapado por poco de la muerte, pero no tenía idea de cómo huir de lo que le aguardaba. Su mirada se desvió hacia un lado, donde la destrucción lo rodeaba. El pinar estaba completamente devastado. Todo parecía sumido en el silencio, como si una batalla tan intensa nunca hubiera ocurrido momentos antes. Pero el terreno ante Snape contaba una historia diferente. Snape vio cómo sus sombras se reconstruían. Estaban terminando sus formas, y pronto los 21 soldados de sombra se plantaron ante él, alineados y acercándose mientras hacían una reverencia para saludar a su rey. Ignoró a los soldados y centró su atención en otro lugar cercano. Había un montón de cenizas dejadas por el Fénix, donde Fawkes había caído al suelo y había sido consumido por sus propias llamas. Recordó las palabras de Dumbledore y comentó con interés. Si dijo que resucitaría, quizá pueda evitarlo yo mismo. Snape murmuró pensativo, levantando la mano hacia las cenizas, que empezaban a transformarse, indicando que el Fénix regresaría en cualquier momento. Esperó, confiado en su capacidad para ejercer sus poderes. Levántate, ordenó. Una atmósfera oscura comenzó a formarse alrededor de las cenizas. La energía se hizo cada vez más intensa. Snape vio que estaba logrando extraer el alma de la criatura antes de que pudiera resucitar. El Fénix resistió la atracción de la sombra, pero ya era demasiado tarde. Dumbledore jamás imaginó, ni en sus peores pesadillas, que su Fénix correría semejante destino. Snape mantuvo el control, frío y calculador, mientras extraía la sombra de la criatura. Las cenizas se oscurecieron por completo y comenzaron a surgir alas negras. El Fénix reapareció en su forma adulta, pero ahora volaba entre las sombras, con todo su cuerpo envuelto en la oscuridad. Parecía emitir fuego de sus alas, pero este fuego provenía de la propia sombra. Bien. Esto será muy útil, murmuró Snape, observando a la criatura con interés. Un Fénix, después de todo, era extremadamente raro. El nuevo Fénix parecía una valiosa adquisición. Observó su entorno y notó que sus soldados de sombra estaban firmes, esperando órdenes. Snape se dio cuenta de que su sistema le había otorgado niveles adicionales por este logro, no solo por derrotar a Dumbledore, a pesar de no haberlo matado, sino también por su progreso como nigromante. Afortunadamente, esto le dio más espacios de sombra, y no necesitó eliminar ninguno para acomodar al Fénix. Aún podía llenar más huecos, pero no había otros seres muertos cercanos que adquirir. Dumbledore podría haber bastado en ese momento, pero estaba atrapado en su propio anillo, sin ofrecer soluciones. Snape sabía que tendría que encontrar a Steve para comprender qué estaba sucediendo. Por ahora, tenía algo más urgente que hacer: limpiar el desastre. Sobre todo porque los aldeanos cercanos probablemente habían oído y visto toda la batalla. Los aurores no tardarían en llegar a investigar. Su mirada se posó en el suelo, donde yacía la varita de Dumbledore. Usando su autoridad de monarca para invocar el objeto, la analizó y estuvo seguro de que podría usarla como suya. Pero descartó la idea, ya que su vieja varita había crecido con él. En cambio, simplemente la guardó en el sistema, donde nadie más pudiera encontrarla. Snape rápidamente comenzó a agitar su varita. Toda la zona empezó a remodelarse. Los árboles caídos volvieron a su sitio como si el tiempo se hubiera rebobinado, y el suelo se niveló automáticamente. El lugar, destruido hacía apenas unos momentos, fue restaurado a su estado original. Observó sus sombras, los soldados y el Fénix que volaba, esperando su orden. Notó que, a medida que las sombras restauraban el área, su magia se consumía. No era demasiado exigente para 2 o 3 reconstrucciones, pero sintió que cuanto más alto era el nivel de la sombra, más energía se requería. «Vuelve a mi sombra», exigió. Rápidamente, todas las sombras se fundieron con el suelo antes de precipitarse hacia Snape. Incluso el Fénix fue absorbido por la sombra, ocultándose en ella.
Finalmente, unos ojos brillantes brillaron brevemente antes de desvanecerse, como si nada ni nadie hubiera estado allí. Snape se teletransportó entonces a su casa, que también había sido destruida por el ataque de Dumbledore. Rápidamente comenzó a restaurarla, devolviendo todo a la normalidad. Tenía algo de tiempo antes de que los aurores llegaran al lugar. Se acercó a la chimenea y, esta vez, no dejó atrás su sombra. Después de todo, no estaba seguro de si su plan funcionaría. Usando polvos Flu, desapareció y reapareció en otro lugar, el barrio donde se encontraba la casa de la familia Black. Salió de la chimenea, sobresaltando al hombre que atendía a esa serie de chimeneas. Cuando el hombre se giró para recoger una moneda, Snape simplemente dijo: «Guarda silencio», dijo mientras el hombre asentía, agradecido por la moneda. Snape se marchó rápidamente, caminando por la calle de ese barrio. Pasó junto a las mansiones mágicas de familias prominentes hasta encontrar una en concreto. Se detuvo frente a ella y tocó el timbre. Sonó una pequeña campanilla hasta que un elfo doméstico apareció ante él. «¿En qué puedo ayudarle, señor?». El elfo dudó, sin saber con certeza la identidad de Snape. «Snape. Severus Snape. Vengo a ver a la ministra de magia. Dile mi nombre y que me debe un favor». «Lo entenderá». El elfo, algo sorprendido, desapareció inmediatamente. Un minuto después, el elfo reapareció. «Señor Snape, el ministro ya viene». El elfo no pudo terminar porque la propia ministra apareció en el espacio detrás de él. «Estoy aquí, cariño», le dijo al elfo, cuyo nombre era peculiar. Luego dirigió su atención a Snape. «Me sorprende que hayas venido a verme a estas horas de la noche y en este día en particular. Pero, ¿no deberías estar en Hogwarts?». «Probablemente, pero aún no he vuelto a la escuela este año. Tuve un problema con unas pociones que estaba creando. Precisamente por eso estoy aquí para hablar contigo». Arqueó una ceja, intrigada. Este chico había rechazado un buen puesto en el Ministerio de Magia a cambio de un favor, siempre y cuando el ministerio nunca mencionara lo que le habían hecho, y ahora estaba allí. ¿Qué podría ser? El ministro no pudo evitar preguntarse. «Tuve un problema en mi casa. Fue destruida junto con el bosque cercano, lo que causó un gran alboroto en el vecindario. Necesito que lo cubras. Después de todo, llevo más de 2 semanas fuera de la escuela, y sería muy malo si me metiera en problemas». Ella lo miró con sospecha pero pronto suspiró. «Cuéntame entonces con detalle qué te ha traído hasta aquí», preguntó el ministro. «Mi poción explotó en un área extensa. Sufrí algunos daños, pero regresaré a la escuela mañana. Por eso me gustaría que tus aurores la cubrieran». «¿Este sería el favor que me debes?», respondió Snape. Escuchó en silencio, sabiendo que ocultaba algo. Pero le debía un favor, y aunque la persona que tenía delante era solo una adolescente, podía tolerarlo. Después de todo, tenía que soportar algunas absurdeces de magos prominentes de grandes familias. Asintió antes de responder. «Muy bien, lo haré», dijo, aunque la situación le parecía sospechosa. «Pero dime, ¿dónde ocurrió?». Snape proporcionó la dirección. Sabía que los aurores irían allí para encargarse de los muggles, y al principio, no investigarían la explosión a fondo. Snape planeaba dejar rastros que indicaran que toda la conmoción fue causada por una serie de pociones, no por una batalla mágica. Sabía que su ubicación había vuelto a estar en el radar del Ministerio de Magia, lo que hacía que esa casa fuera prácticamente inhabitable para él. Pero, por el momento, no tenía otra opción. «Enviaré un equipo allí más tarde, ya que hubo una batalla en el callejón Diagon con una enorme explosión. Todos los equipos están ocupados lidiando con los muggles que presenciaron la explosión en Londres. Se tratará más tarde», explicó el ministro, sin saber que Snape era la causa de la explosión. Snape asintió. «Está bien. Te lo agradezco». Tras terminar la conversación, Snape dejó atrás al ministro y regresó con polvos Flu. Sabía lo que debía hacer. Dejar pistas falsas en el lugar de la explosión para despistar a cualquier auror que investigara. Ejecutó rápidamente su plan, dispersando rastros y pruebas falsas que sugerían que la destrucción había sido causada por una serie de pociones. Luego, regresó a su casa a recoger sus pertenencias. «Sombra, ven conmigo», ordenó, llamando a su búho y colocándolo en su bolso. También sacó todos los ingredientes de las pociones de la casa, asegurándose de que no quedara nada comprometedor. Al terminar, suspiró. Sabía que tendría que abandonar aquel lugar. Sentía rabia hacia Dumbledore, culpándolo por arruinarlo todo, y juró encontrarlo. No dejaría que ese anciano lo pasara bien. Tras abandonar el lugar, Snape se dirigió al centro de Londres, cerca del Ministerio de Magia.
Allí, se teletransportó a un apartamento donde esperaba encontrar a Steve. Entró en el edificio, sin saber qué apartamento buscar. Steve tenía formas de ocultar su ubicación. Snape empezó a enviar sus sombras a explorar la zona, pero antes de que pudiera continuar, una puerta empezó a materializarse justo delante de él, en una pared de lo más improbable. La puerta se formó por completo, la manija giró sola y apareció nadie menos que Steve, luciendo una leve sonrisa. Algo me dijo que alguien interesante me visitaría esta noche, dijo Steve con calma. Snape resopló y entró al apartamento tan pronto como Steve se hizo a un lado para dejarlo pasar. Necesito respuestas. Algo muy extraño pasó esta noche con el anillo que me diste, dijo Snape, volviéndose hacia el hombre misterioso. Steve respondió con tono juguetón. De acuerdo. Puede que haya olvidado mencionar algún detalle sobre ese anillo. Habló como si ya supiera todo lo sucedido. Snape permaneció serio, pero a Steve no pareció importarle. Cerró la puerta y le hizo un gesto a Snape para que se sentara. Hablemos de ello, dijo Steve, comenzando a explicar. Esa misma noche, tras aclarar algunas cosas con Steve, Snape no perdió el tiempo. No esperaría hasta el día siguiente para ir a Hogwarts. Hacerlo lo libraría de muchas sospechas. Snape salió del apartamento de Steve y se dirigió a un callejón junto al edificio. Allí, liberó a su fénix de sombra y dijo. Bueno, dicen que puedes teletransportarte a cualquier lugar. Quiero que me lleves a Hogwarts. El Fénix, al ser una sombra bajo su mando, tenía vía libre para entrar y salir de Hogwarts sin ser detectado. Nadie podía teletransportarse directamente a Hogwarts sin ser detectado, excepto mediante métodos de magia muy avanzados, como la teletransportación de sombras de Snape. Pero Snape sabía que no podía usar esa magia a largas distancias. Normalmente, dependía de polvos flu para viajar, pero con el Fénix como su sombra, todo se volvió mucho más fácil. El Fénix emitió un pequeño grito característico, mostrando su felicidad al servir a su nuevo rey. Luego envolvió a Snape en llamas negras antes de desaparecer, usando algo muy similar a la aparición. Al instante siguiente, Snape apareció en medio de la sala común de Slytherin. Un grito se oyó a un lado, claramente de alguien asustado por su repentina llegada. Miró a su alrededor y vio a un prefecto de séptimo año, que parecía haber visto un fantasma al verlo. El Fénix desconocía la ubicación exacta de la sala de los menesteres, así que no lo teletransportó directamente allí. Ahora, Snape tendría que encontrar la sala él mismo. Snape, murmuró el prefecto, incrédulo. Mientras tanto, el Fénix de sombra regresó silenciosamente a la sombra de Snape sin que el estudiante lo notara. Quiero que guarde silencio sobre esto. Después de todo, he vuelto, ordenó Snape con calma. El prefecto, visiblemente aterrorizado, respondió rápidamente. Está bien, señor. No se lo diré a nadie, lo prometo. Todos en la escuela temían a Snape en ese momento. Sin Bellatrix este año, nadie podría afirmar que lo pudieran detener, y a Snape no le importaba ofender a familias prominentes, lo que hacía que los sangre pura se lo pensaran dos veces antes de oponerse directamente. Bien. Entonces vuelvo, respondió Snape, despreocupado, antes de desaparecer de nuevo. Usando su teletransportación de sombras, Snape reapareció en la sala de los menesteres, frente a su cama. Vio una nota pegada en ella. Bienvenido de nuevo. Firmado, Pandora. Snape no pudo evitar sonreír levemente al leer el mensaje, como si la chica hubiera adivinado su regreso en ese momento. Dejó la carta a un lado y finalmente se permitió descansar. Ahora, de vuelta en la escuela, sabía que al día siguiente tendría muchas cosas que resolver. Punto de vista en tercera persona Inglaterra. Mientras Snape disfrutaba de su primera noche en Hogwarts, en la costa del país, un equipo de aurores fue enviado a investigar la explosión que había ocurrido allí. La ministra de Magia les había pedido que encubrieran el incidente, alegando que fue un accidente causado por algún maestro de pociones. Sin embargo, proporcionó poca información sobre el caso, pues era el favor que le debía a Snape. Pasaron por pueblos cercanos, visitando a la gente y comprobando lo que recordaban de lo que habían visto, modificando sus recuerdos según fuera necesario. Hombre, estamos atrapados aquí mientras todo sucede en Londres. Estas cosas siempre pasan a la misma hora. Murmuró uno de los aurores, frustrado. No tenemos elección. Nos enviaron aquí, así que hagamos nuestro trabajo, respondió el otro con calma mientras salía de una casa mugle junto a su colega. Los lugareños solo reportaron haber visto explosiones esporádicamente. Algunos describieron luces brillantes e incluso formas extrañas entre relámpagos y explosiones. No podemos decir simplemente que fueron fuegos artificiales.
Tendremos que seguir alterando los recuerdos de todos, esto es muy tedioso, se quejó uno de ellos, frustrado. Por lo que dicen, parecía más una batalla que un accidente de pociones. Pero bueno, deja de quejarte. Solo nos quedan unos pocos casos por revisar, dijo su compañero mientras tocaba a la puerta de una familia. Somos de la autoridad local. Estamos aquí para investigar lo que pasó esta noche. ¿Pueden decirnos algo? Preguntó rápidamente el Auror mientras la familia Mugle abría la puerta con ojos sospechosos. Luego lanzó un hechizo para alterar los recuerdos de la familia, haciéndoles olvidar todo lo extraño que habían visto esa noche, sin afectar otros recuerdos, para no violar la ética mágica. Así terminaron sus visitas y se reagruparon. Oye, ¿por qué no echamos un vistazo al lugar? Todos dijeron que parecía más una pelea que un accidente, al contrario de lo que el ministro de magia le dijo a nuestro jefe, pero es extraño qué clase de poción podría causar todo lo que hemos oído, sugirió uno de ellos. Su compañero suspiró y asintió. Bien. No te hará daño echar un vistazo. Ambos sacaron escobas de sus mochilas y volaron directamente a la costa. Allí, avistaron una casa solitaria y un bosque, pero todo parecía perfectamente normal. Bajaron a investigar, con las varitas preparadas. La casa está vacía, pero tiene protección mágica. Sin duda, un maestro de pociones vive aquí y usa este lugar como base. Y parece ser alguien importante, considerando que el ministro de magia nos pidió que limpiáramos personalmente sus accidentes. ¿En qué tipo de poción estaban trabajando, comentó uno de ellos. ¿Quién sabe? Estos maestros suelen ser muy importantes en el mundo mágico con sus ideas locas. Pero no te asombres demasiado. ¿Has visto esa nueva tienda que reabrió en el callejón Diagon? Ha vuelto a abrir y ya no tiene escasez de existencias. Mi primo compró una de sus pociones allí ayer, respondió el otro. Me enteré, pero bueno. Investiguemos la zona para asegurarnos, empezaron a buscar, lanzando hechizos reveladores para intentar identificar algo. Sin embargo, no había rastros. Ni siquiera los hechizos reveladores funcionaron. Snape había usado una poción especial de su propia creación para ocultar rastros mágicos, impidiendo cualquier rastreo, excepto por ojos mágicos como los de Alastor Moody, quien estaba ocupado investigando la batalla en el callejón Diagon, no allí. Bueno, no hay nada más. Reunámonos con los demás y vámonos para siempre. Al final, no hubo nada que discutir, solo un indicio de que, efectivamente, fue un accidente químico común, dijo uno de los aurores. Snape había engañado con éxito a los investigadores una vez más. Volvamos a Londres. ¿Sabías que vieron al mismísimo Albus Dumbledore peleando? Probablemente tenga algo que ver con el señor tenebroso. Así que mejor nos unimos a los otros equipos, dijo. Eso sería definitivamente mucho más interesante. Respondió su compañero emocionado. Y así, regresaron a la ciudad, sin imaginar que el mismísimo Albus Dumbledore había estado en ese mismo lugar apenas unas horas antes, luchando contra Snape. Un joven de 17 años había derrotado al poderoso mago, pero nadie lo creería. Por esta razón, ninguna prueba apuntaba a Snape. Ni siquiera el ministro de magia sospechaba que él mismo había estado luchando contra Dumbledore. A la mañana siguiente, Snape se despertó con la luz del sol entrando por la ventana y alguien gritando estridentemente. El amo ha vuelto. El amo ha vuelto. El amo ha vuelto. Exclamó Dobby, el elfo doméstico de Snape, dando saltos de emoción en la cama. Dobby, ¿puedes dejar de gritar? Preguntó Snape, todavía aturdido. Aún así, Dobby siguió saltando por la habitación, pero pronto intentó recomponerse. Me alegro muchísimo de que el maestro haya vuelto. Estaba tan preocupado cuando empezaron las clases y el maestro no apareció. Dijo con un tono de felicidad. Bien, ya volví, como pueden ver. Solo ordenen mi área de pociones. Trabajaré intensamente en ello durante las próximas semanas. Y asegúrense de devolver a Sombra al aviario. Pasó la noche en mi mochila, instruyó Snape, refiriéndose a su lechuza. Dobby asintió rápidamente. Así se hará. El amo está seguro de que la señorita Pandora y la señorita Clarice se alegrarán mucho de saber que has regresado, dijo Dobby alegremente. ¿Vinieron aquí? Preguntó Snape, levantándose perezosamente de la cama. Claro. Vinieron todos los días a ver si habías regresado. Seguro que se sorprenderán. ¿Quiere desayunar el amo? Puedo pedirle a papá que prepare algo especial. Ofreció Dobby. Está bien, pero no comeré aquí. Iré al comedor común, respondió Snape. Al fin y al cabo, necesitaba anunciar su regreso. Muy bien. Se hará. Dijo Dobby antes de desaparecer en un instante.
Snape suspiró mientras se vestía, quitándose la túnica negra para ponerse de nuevo el uniforme de Slytherin. Sabía que el día sería ajetreado, pero al menos había recuperado el control. Snape confiaba en que nadie lo asociaría con quien luchó contra Dumbledore, pues había tomado todas las precauciones para garantizarlo. Además, nadie creería realmente que un adolescente había derrotado al mago más grande del mundo. Nadie lo había visto salir de su tienda directamente ni desplomarse en medio de la calle. Lo había limpiado todo rápidamente para que nadie notara los cristales rotos. Incluso si investigaban la batalla cerca de su casa, no encontrarían ninguna prueba. Esto le permitió, una vez más, pasar por un estudiante más de Hogwarts. Incluso ahora, sin que Dumbledore lo persiguiera ni buscara pruebas para incriminarlo, Snape estaba seguro de que, aunque el director lo intentara, no lo encontraría. Ahora tenía mucha más libertad con el Fénix de las Sombras. El ministerio tampoco anunciaría públicamente la desaparición de Dumbledore. Al fin y al cabo, su nombre era un símbolo de resistencia contra Voldemort. Revelar su ausencia solo animaría a los seguidores del Señor Tenebroso a actuar con mayor franqueza. Y así, Snape desapareció de nuevo. Confiaba en que Dobby cuidaría de Sombra y que su laboratorio estaría listo para que pudiera reanudar la creación de pociones. No era tan temprano como de costumbre, ya que Snape se había permitido dormir un poco más. Para cuando decidió ir al salón común, el espacio ya estaba lleno. Apareció en la entrada, sorprendiendo a algunos estudiantes que no lo habían notado. Aún más sorprendente fue quién era. Sin dudarlo, Snape avanzó mientras las puertas se abrían por completo. Vio las 4 mesas de cada casa, donde los estudiantes comían y charlaban animadamente. Al fondo del pasillo, la mesa principal estaba ocupada por los profesores. Sin embargo, la silla del director permanecía vacía. Snape caminó tranquilamente hacia la mesa de Slytherin. A medida que avanzaba, la gente empezó a fijarse en él. El salón, antes lleno de murmullos, quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia él. Hubo expresiones de sorpresa e incredulidad. Era el mejor estudiante del año pasado, conocido por causar problemas y derrotar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Además, había sacado las mejores notas del colegio. Al pasar por el centro del salón, cada vez más gente lo observaba. Las miradas iban desde la ira, la curiosidad e incluso la admiración de Gryffindor, hasta el miedo con tintes de curiosidad en Hufflepuff. En la mesa de Ravenclaw, Pandora parecía la más feliz de verlo, con una sonrisa radiante en el rostro. Era una de las pocas que se atrevía a mostrar alegría ante su presencia. Snape asintió al saludarla. En Slytherin, percibió miradas de respeto, miedo, ira e incluso interés. Su regreso sin duda provocaría chismes y discusiones en todo el colegio. Snape saludó a todos sus conocidos, pero al posar su mirada en la mesa de los profesores, entrecerró los ojos de inmediato. Había alguien allí que le llamó la atención. Mientras tanto, todos los profesores lo miraban con sorpresa. Algunos mostraron preocupación, aunque quizá no supieran cómo reaccionar. La profesora McGonagall se levantó bruscamente y exclamó: «Snape». Toda la atención se centró en ella. «¿Has vuelto? ¿Cuándo volviste?», preguntó con una expresión que mezclaba alivio y severidad. El siguiente en hablar fue el profesor de pociones, Horace Slughorn, quien también se puso de pie. «Ah, por fin. Creía que no volverías este año después de 2 semanas de ausencia», comentó, intentando sonar despreocupado, pero con evidente curiosidad. «Hola, profesores. Regresé ayer a última hora de la tarde», respondió Snape con calma. «Incluso intenté hablar con el director, pero no estaba disponible», explicó, mintiendo con una mirada fría. «Ya veo. Bienvenida de nuevo», dijo McGonagall mientras volvía a sentarse, reservándose más comentarios. Hablaría con él más tarde en privado, dada la ausencia del director. «Bienvenido de nuevo, señor Snape. Por un momento, pensé que no vendría este año». «Lo necesitaremos para el torneo de duelo», comentó el profesor Flitwick, sentado junto al profesor Longbottom, quien aún ejercía como profesor de defensa contra las artes oscuras. Los profesores se turnaron para saludar, pero la mirada de Snape volvió a una figura que no esperaba encontrar allí. Al recordar un artículo que había leído, todo se aclaró. Por supuesto, habían estado hablando de ella. Después de todo, ver a la hija del conde Drácula entre los profesores fue una sorpresa para la comunidad mágica. Ahora era profesora de historia de la magia. Con sus 200 años de vida, había acumulado un vasto conocimiento.
Dado que Dumbledore le debía un favor al conde Drácula, había aceptado la recomendación de contratar a Rosaría, sabiendo que tenía un motivo adicional para estar allí: vigilar a Snape. Tras su intrusión en la casa del conde, existía un interés particular en saber más sobre el joven mago. Rosaría, sin embargo, parecía tener razones ajenas a su padre para estar allí. Mantenía la mirada fija en Snape, como si su presencia en Hogwarts se debiera únicamente a él. Entonces, sonrió, una sonrisa tan dulce como enigmática, al volver a verlo. Snape apartó la mirada de la mesa de los profesores y fue a sentarse junto a Clarice, quien lo había estado observando atentamente desde que entró al salón. Bueno, ya he vuelto, dijo con calma, dirigiéndose a ella mientras notaba las miradas curiosas de sus compañeros cercanos. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Hogwarts. En el siguiente momento, una inmensa cantidad de comida comenzó a aparecer frente a Snape, con todo lo que podría pedir, incluso haciéndole levantar una ceja ante la comida que los elfos habían preparado para él. ¿Qué es esto?, gritó alguien, mirando la cantidad de dulces y platos que normalmente se servían solo en ocasiones especiales. Ciertamente exageraron, Snape no pudo evitar comentar. ¿Por qué conseguiste esto? Clarice lo miró con sospecha. Pregúntale al elfo doméstico que está detrás de nosotros, dijo Snape mientras el espacio detrás de él se distorsionaba y un elfo doméstico apareció en ese momento, nada menos que el padre de Dobby. Profesor Snape, bienvenido de nuevo, dijo alegremente, sorprendiendo a muchos estudiantes que ni siquiera sabían de la existencia de los elfos domésticos en Hogwarts. Hola, Dobby, lo saludó Snape. Si necesita algo, llámenos, profesor Snape. Me alegra mucho que haya vuelto, dijo emocionado mientras todos lo miraban con asombro. En fin, espero que tenga una buena comida. Hasta luego, dijo antes de desaparecer. Esta es una buena manera de ser bienvenido, murmuró Snape antes de volver a su comida. ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió ese elfo doméstico?, murmuró alguien cerca, mientras otros estudiantes comenzaban a cotillear entre ellos. Olvídate de él. No voy a comerme todo esto. ¿Quieres un poco?, preguntó Snape al ver las miradas de anhelo de los demás estudiantes al ver los dulces que había recibido. No estaría mal compartir. Quiero un poco, exclamó inmediatamente una chica antes de mirar con cautela a Snape, dada su reputación de castigar a los estudiantes. Sírvete tú misma. Snape movió la mano y la comida flotó hacia ella como por telequinesis. ¿Sin varita?, murmuró Clarice a su lado, mirándolo fijamente. Algunos trucos que aprendí mientras estaba fuera, dijo Snape encogiéndose de hombros. ¿Te fuiste? ¿Desapareciste? ¿Recibiste mis cartas?, preguntó mientras los estudiantes estaban atónitos por la magia sin varita de Snape o peleaban por la comida. Tuve algunos problemas, dijo Snape mientras comía una tortilla con pan y tocino. Mi padre dijo que tenías problemas con tu tienda. Después de todo, cerró sin reponer existencias. Tu elfo doméstico estaba aterrorizado, murmuró. Preferiría que no se lo dijeras a nadie. Además, ya lo volví a abrir hace unos días, dijo antes de mirar a los profesores. Alguien lo había estado mirando todo el tiempo, aunque ninguno de los demás le prestaba atención. A pesar de algunos comentarios sobre el elfo doméstico que había aparecido, parecían preocupados. ¿Por qué están tan tensos los profesores?, preguntó Snape, ignorando la intensa mirada del profesor de Historia de la Magia, con quien tendría que hablar más tarde. ¿No lo sabes? El director aún no ha vuelto a la escuela, los periódicos dicen que anoche peleó con alguien en el callejón Diagon, dijo, mostrándole el periódico en su regazo. Dice que su batalla fue tan intensa que creen que el director se enfrentó al mismísimo quien tú sabes, murmuró. Ya veo, dijo Snape, sabiendo ya por qué estaban tan preocupados. Después de todo, había atrapado al director con su anillo. Al mismo tiempo, quería averiguar qué sabía Clarice al respecto. ¿Por qué te mira tanto esa profesora nueva? Clarice no pudo evitar fijarse en la profesora de ojos rojos, a quien la mayoría de los estudiantes temían, mientras que otros parecían estar enamorados de ella. A pesar de todo, miraba directamente a Snape. Además, Clarice recordó algo de repente y lo miró con recelo. Su intuición le decía que algo no cuadraba. Ha estado preguntando por ti en clase. Acabo de recordarlo. Parecía demasiado interesada, mucho más que alguien que simplemente se pregunta por un estudiante que ha estado ausente las últimas 2 semanas, murmuró. Tal vez la conozco de algún lado, dijo simplemente Snape, mirando a Clarice como si quisiera decir que eso era todo lo que revelaría.
Espera, todavía no has dicho dónde estuviste durante las vacaciones, casi le exigió. Estuve ocupado, dijo mientras volvía a comer. ¿Qué tan ocupado estás? Preguntó de nuevo. Estoy muy ocupado, respondió mientras seguía comiendo. ¿No vas a decir nada? Parecía molesta por eso. Tenía que ocuparme de unos asuntos importantes, pero si de verdad quieres saberlo, estaba fuera de Inglaterra. Me encontré con una profesora por el camino. No sé qué hace aquí, pero es una coincidencia, respondió Snape mientras comía, sin ver problema en decírselo, pero omitiendo el hecho de que había invadido la casa de su padre, se había enfrentado a él y se había llevado un cuadro. Ya veo, no es que esto realmente satisficiera a Clarice, pero sabía que Snape no diría nada más. Bueno, ¿tenemos clases esta mañana? Preguntó Snape. Era miércoles y aún no tenía ni idea de cómo funcionaba el horario de clases. Estamos libres hasta las 10, luego tenemos pociones. Por la tarde, tenemos duelo mágico, como el año pasado, le informó. Ya veo, todavía me quedan 2 horas para entrenar, dijo y desapareció tras tomar su último bocado de comida. Se fue tan rápido, murmuró Clarice, mientras levantaba la mirada para ver a todos los demás estudiantes que no estaban comiendo los dulces, mirando su asiento vacío y el de Snape, claramente queriendo escuchar su conversación. No es que Snape los hubiera dejado, por supuesto. ¿Qué están mirando todos? Preguntó ella, sintiéndose algo incómoda. Oh, Clarice, no seas tan tonta. Solo tenemos curiosidad por ti y tu novio, una de sus amigas no pudo evitar comentar. Prometido, dijo Clarice antes de callarse de repente. Había hablado por impulso. Solo necesitaba la confirmación de Snape para confirmarlo. Su padre había mencionado la propuesta, y se sintió feliz y extraña a la vez. Esperaba que Snape aceptara al final. Prometido. La estudiante abrió mucho los ojos ante esto. ¡No! Me equivoqué. Gritó Clarice avergonzada, intentando que las chicas dejaran de hablar del tema. Al fin y al cabo, aún no se había confirmado nada, y no quería que Snape supiera que estaba difundiendo mentiras. Mientras tanto, una vez más, Snape estaba fuera del castillo, comenzando su rutina diaria de ejercicios para el sistema. Mientras estaba dentro de las mazmorras, el sistema no lo exigía, pero en cuanto salía, tenía que cumplir. Además, tenía que ganar puntos para su nivel antes de alcanzar un nuevo cuello de botella, lo que le permitía aumentar aún más sus estadísticas físicas y mágicas, sin que nadie notara su poder mágico en constante crecimiento mientras usaba el anillo. Siguió corriendo más allá del castillo, pasando el campo de Quidditch y avanzando hasta que la cabaña de Hagrid apareció a la vista. El medio gigante se sorprendió al ver de repente a Snape corriendo más allá de su casa, mientras su perro levantaba la cabeza, curioso por Snape. Ha vuelto, no era una visión inusual para Hagrid, pero siempre le había tenido cierto miedo a Snape, y verlo lo hacía sentir un poco incómodo. Snape no le prestó mucha atención a Hagrid y continuó con sus ejercicios, dirigiéndose hacia la orilla sur del lago Negro, aprovechando el espacio para completar su carrera de 10 kilómetros antes de realizar los ejercicios requeridos por el sistema. Para él, controlar su cuerpo era tan sencillo que todo parecía automático. Al terminar, se detuvo y vio que apenas eran las 9. Tenía una hora libre, así que aprovechó para entrar al lago, como siempre. Nadó hacia sus profundidades antes de sumergirse más y vio a su antiguo compañero de buceo. Bueno, ya he vuelto, extraño pulpo, murmuró Snape a la criatura. El animal notó inmediatamente su presencia y extendió sus tentáculos directamente hacia él. Afuera, Hagrid se sorprendió mientras miraba el lago, viendo los tentáculos emerger del agua, como si la criatura hubiera sido agitada. ¿Por qué siempre siento que ese chico es la causa de esto? Cada vez que viene, ese animalito tan mono se comporta así, murmuró Hagrid para sí mismo, mientras su perro emitía un gemido bajo antes de agachar la cabeza. Tras una breve lucha con el calamar gigante, si es que acaso podía llamarse lucha, Snape emergió del lago y regresó al castillo. Ya seco, pasó junto a unos estudiantes más jóvenes, probablemente de primer año, que practicaban ejercicios con sus escobas. Los ignoró y continuó hacia la entrada del castillo, donde una figura ya lo esperaba. Señor Snape. Lo llamó la profesora McGonagall con su formalidad habitual. Minerva apretó los labios al verlo, visiblemente disgustada. El chico le había dado muchos dolores de cabeza el año anterior, y parecía probable que siguiera causando problemas. Pero, como siempre, intentó mantener la calma. Me gustaría que me acompañaras. Necesitamos hablar sobre tu regreso. El director Dumbledore no está aquí ahora mismo, así que tendré que encargarme de esto mientras tu tutor da clases, dijo.
Snape asintió y la siguió por los pasillos del castillo, pasando junto a otros estudiantes hasta llegar al aula de transformaciones. En cuanto entraron, McGonagall se volvió hacia él con una mirada severa. Severus, ¿puedo saber exactamente dónde has estado durante las últimas 2 semanas? Preguntó, cruzándose de brazos. Tuve algunos problemas con mis pociones, respondió con calma. ¿Otra vez, señor Snape? Enfatizó McGonagall, sin creerse su excusa. En cualquier caso, ¿tiene alguna justificación por escrito para su ausencia? No, respondió Snape sin rodeos. Suspiró, visiblemente frustrada. Entonces sabes que no puedo pasar esto por alto y dejarte volver sin consecuencias. Snape permaneció en silencio, esperando su castigo. Le voy a quitar 50 puntos a Slytherin. ¿Tienes alguna objeción? Preguntó, mirándolo fijamente. No, fue su única respuesta. Observó su expresión impasible unos segundos más antes de suspirar de nuevo. Sabía que perder puntos no significaba mucho para él. Pero al final, no era su decisión. Te permitiré retomar tus clases normales, pero tu castigo lo dictará directamente el director Dumbledore. Él decidirá qué hacer contigo, así que tendremos que esperar a su regreso, declaró antes de hacer una pausa. Bueno, aquí tienes tu horario. Espero que tengas todos los materiales necesarios, dijo, entregándole un pergamino con sus compromisos escolares. Sí, lo tengo todo, dijo, pues ya había comprado los materiales necesarios unos días antes, anticipando su regreso a Hogwarts. El director había conseguido enviarle una carta directamente a su casa con los datos de su matrícula y una lista de los materiales necesarios. Al final, Snape simplemente asintió y se marchó. Después de todo, tenía clase de pociones en ese momento. ¿Puedo hacerle una última pregunta, señor Snape? Preguntó McGonagall antes de corregirse. En realidad, 2. Snape se giró y asintió, permitiéndole continuar. ¿Asistirás a mis clases? Me gustaría que lo hicieras, aunque todavía te niegas a llamarme profesora McGonagall, lo cual me desagrada mucho, murmuró. Snape pareció considerarlo un segundo antes de responder. No veo ningún problema con eso, dijo con calma. Bien, entonces te espero, dijo McGonagall, satisfecha. Y otra cosa, respecto a la profesora Rosaria, la nueva profesora de Historia de la Magia. Nos sorprendió que la contrataran con tanta urgencia, cuando Albus ya parecía tener otra candidata casi confirmada para el puesto. Además, ha estado haciendo preguntas muy persistentes sobre ti, comentó, entrecerrando los ojos. Snape mantuvo una expresión neutral. ¿La conoces de alguna manera? Preguntó McGonagall, todavía desconfiada. Quizás, fue todo lo que dijo Snape, encogiéndose de hombros antes de salir de la habitación, dejando al profesor simplemente suspirando. Al final, parecía que Snape no había cambiado en absoluto. Hogwarts. Bueno, con esto concluimos nuestra lección. Espero que estudien estas pociones de las páginas 14 a 41 de su libro. Usaremos mucho este contenido hasta mediados de este año. El profesor Slughorn comentó mientras todos se preparaban para salir del aula. En ese momento, la clase acababa de terminar, con estudiantes de Slytherin y Hufflepuff presentes. Sin embargo, el profesor se volvió hacia un estudiante en particular antes de dejarlos ir. Señor Snape, ¿podríamos hablar un momento? Claro, si no tiene mucha prisa por almorzar, preguntó mientras miraba a Snape, que estaba junto a Clarice, todavía organizando sus materiales en los calderos. Por supuesto, respondió Snape mientras Clarice lo miraba. Te guardo un asiento, respondió ella, y él simplemente asintió antes de irse con los demás estudiantes. Pronto, solo el profesor Slughorn y Snape permanecieron en el aula, con algunos calderos aún hirviendo. Me alegra tenerte de vuelta por fin. La profesora McGonagall dijo que hablaría contigo. Espero que no haya sido demasiado dura. Su tono denotaba genuina preocupación por Snape. Snape simplemente negó con la cabeza. No, está bien, profesor. Excepto por los 50 puntos que le restó, lo cual supongo que no le sorprende. Respondió con calma. Slughorn asintió. Sí, en fin, ¿hay algo que quieras decirme? Si necesitas algo, puedes hablar conmigo. Si el director decide castigarte de alguna manera, puedo intentar ayudarte, pero necesito saber de antemano si ha ocurrido algo grave. Me gustaría que fueras sincero, dijo, observando atentamente a Snape. El joven negó con la cabeza. No, solo tuve otro problema con las pociones y estuve fuera un mes, respondió sin mostrar ninguna emoción.
Ya veo, en cualquier caso, sin presionar más, el profesor Slughorn cambió de tema y hablaron un poco más sobre otros temas, incluidos los estudios de pociones de Snape, antes de que Snape finalmente se despidiera. Necesito otro lote. Oí que los Potter también lanzarán una loción capilar este año. Pero en mi círculo, tus pociones son muy populares, dijo, observando a Snape mientras se marchaba. Está bien, me encargaré pronto, respondió Snape, interesado en vender aún más pociones. Después de todo, tenía préstamos en Gringotts que pagar. En cuanto salió de la habitación, vio a alguien esperando afuera. Y por primera vez desde que regresó a la escuela, Snape no supo cómo reaccionar. Snape, llamó una voz femenina, con cierta cautela y timidez. Parecía nerviosa. Snape se detuvo al verla. Lily, murmuró, al percatarse de su estado. Era Lily Evans, pero claramente estaba bajo los efectos de una poción de amor. Tenía que lidiar con esto lo antes posible. Yo, intentó hablar, pero Snape suspiró y se acercó más, viéndola ponerse aún más nerviosa. Hablemos en otro sitio, dijo simplemente, tocándole el hombro. Al instante siguiente, desaparecieron con un suave crujido, reapareciendo directamente en la sala de los menesteres. Al llegar, Lily miró a su alrededor, sorprendida por el ambiente que se estaba formando a su alrededor. Snape la condujo directamente al aviario, un lugar más tranquilo. Una lechuza sobrevolaba, ¿tu lechuza?, murmuró confundida. El entorno le parecía extraño y artificial, y al ver a Sombra, la lechuza de Snape, la reconoció, pues la había visto varias veces. Entonces volvió la mirada hacia él. Snape simplemente la observó, notando que se sentía cada vez más incómoda con su tacto. Al darse cuenta, retiró la mano de inmediato. Así que has notado que algo anda mal, dijo, observando el conflicto en su expresión. Parecía que finalmente se daba cuenta de que algo no iba bien. Sí, Severus, susurró, retrocediendo un paso. Sentía que perdía el control de su cuerpo, pero al mismo tiempo lo miraba con un cariño que era claramente antinatural. Ella no tenía control sobre ello. Estoy bajo los efectos de una poción de amor, pero no sé quién me ha hecho esto, murmuró, revelándole la verdad. Pensó que sería una locura estar a solas con Snape, pero al mismo tiempo, no podía controlar sus impulsos, aunque su mente le decía que todo sería mejor si simplemente se entregaba a él. Normalmente podía asumir que él podría haberle hecho esto, que podría estar en peligro allí, pero esos pensamientos ni siquiera se le ocurrieron. Después de todo, creía que Snape jamás le haría algo así. Él era perfecto a sus ojos bajo ese efecto. Snape suspiró. Sí, lo sé, y sé quién lo hizo. Habló con calma, mientras Lily lo miraba sorprendida. ¿Sabes quién pudo haber hecho esto?, preguntó confundida. A Lily le sorprendió aún más esa declaración. Al final, no había buscado ayuda de nadie, porque cualquiera podría haber sido el responsable, incluso alguien cercano a ella. No quería levantar sospechas contra Snape, y además, alguien ya le había usado una poción de amor. Una parte de ella quería creer que él no tenía nada que ver. No diré quién era, pero te garantizo que esa persona ya no te molestará más, dijo simplemente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hay alguna manera de revertir esto? No estoy bien, Seth, murmuró, llamándolo por el apodo que hacía tiempo que no usaba. No te preocupes por eso, respondió Snape en tono neutral. Encontraré el antídoto. Debe existir, aunque no será barato. Me encargaré yo mismo. Afirmó con firmeza al final, pues no quería que nadie corriera la misma suerte que la madre de Snape. ¿De verdad puedes arreglar esto?, preguntó vacilante. Snape comenzó a explicarle parte de su plan y al final llegaron a un acuerdo. Evitarían cualquier contacto hasta que la poción se revirtiera. Aunque la idea le destrozaba el corazón, Lily sabía que era lo mejor. Comprendía que la distancia era necesaria en su situación actual. Al momento siguiente, desapareció frente al gran salón. Lily sintió que se le encogía el corazón al verlo irse, pero él simplemente suspiró y la miró una última vez. Esto es solo una ilusión, Lily. No me amas de verdad. Ni siquiera te acercarías a mí si no fuera por esta poción. Este sentimiento es falso. Estos no son tus verdaderos pensamientos. Así que olvídalo y aléjate de mí hasta que consigamos el antídoto, dijo Snape con firmeza. Lo sé, murmuró, con un brillo incierto en sus ojos. Gracias. Siempre has sido un amigo, e incluso después de que esto termine, espero que podamos volver a ser como antes, dijo al final. Snape se limitó a asentir, pero en el fondo sabía que eso nunca sucedería. Solo estaba a su lado gracias al efecto de la poción y a la insistencia de Lily Evans durante las últimas semanas.
Una vez que el efecto de la poción pasara, ya no habría razón para que permanecieran cerca. Por eso quería encontrar el antídoto lo más rápido posible. Bueno, me voy al salón, dijo por fin, pues aún era la hora de comer. Lily escuchó sin decir nada más. Su cuerpo quería seguirlo automáticamente, pero sabía que no era real. Sus sentimientos no eran reales. Al final, simplemente cerró los ojos y caminó en dirección contraria. Incluso con el corazón roto, probablemente se iría a su habitación sin comer, solo a llorar antes de la siguiente clase. Snape recorrió el gran comedor, ignorando las miradas a su alrededor. Se sentó junto a Clarice, que ya estaba terminando su almuerzo. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, observándolo con curiosidad. Resolviendo problemas. Eso fue lo único que dijo antes de empezar a comer. Sigue mirándote, murmuró Clarice, haciendo que Snape mirara discretamente hacia la mesa de profesores. La mirada escarlata permaneció fija en él todo el tiempo. Ignóralo, dijo Snape con firmeza y continuó comiendo. Antes de partir, tuvieron una clase por la tarde sobre defensa contra las artes oscuras, que incluiría un duelo, al igual que el año pasado. Después del almuerzo, Snape regresó a la sala de los menesteres, acompañado por Clarice. Mientras preparaba algunas pociones, ella conversó sobre diversos temas que habían tratado en su casa, como el conocimiento de las hierbas y la creación de nuevas fórmulas. Al terminar, se dirigieron a la sala de duelos, donde estaban reunidas todas las clases, igual que el año anterior. Sin embargo, este año no solo estaban los de sexto, sino también los de séptimo y quinto. Snape caminó entre la multitud de estudiantes, con Clarice a su lado. Snape. De repente apareció Pandora, sonriendo al verlo. Snape asintió al verla. Pandora la saludó mientras la chica lo miraba con una sonrisa pura. Su mirada se desvió hacia las otras tres clases. Le resultaba un tanto extraño no ver las mismas caras que había visto en el pasado. Muchos de los antiguos alumnos que se habían reunido en torno a la ideología de la pureza de sangre ya no estaban allí. Habían terminado su séptimo año, y aunque todavía había muchos con esta mentalidad entre los actuales alumnos de Slytherin, ninguno parecía interesado en confrontarlo como el año pasado. De hecho, los estudiantes de séptimo, sexto e incluso quinto año lo observaban con cautela. Nadie se atrevía a desafiarlo. Había sobrevivido a las fiestas, a pesar de que muchos afirmaban que las familias principales lo matarían. Pero eso no ocurrió, y Snape estaba allí, tan tranquilo como siempre. Ya lo habían considerado el mejor duelista del año anterior. Además, su reputación en la escuela no les daba valor para meterse con él. Lo veían como un delincuente, alguien que acumulaba más puntos negativos que nadie y al mismo tiempo derrotaba a cualquiera que se le opusiera. Incluso corrían rumores de que había torturado a Nott por lo que el purasangre le había hecho a Jerónimo. El mismo Jerónimo estaba allí, lanzándole una mirada vacilante, pero Snape lo ignoró por completo. Ya no estaban Bellatrix, Andrómeda, Narcisa, Lucius ni todos esos estudiantes arrogantes del año pasado. Fue un alivio, sobre todo por Bellatrix, que siempre había sido irritante. A pesar de ello, sabía que tendría que volver a verla. Había dado su palabra y aún tenía un montón de cartas suyas que aún no había leído. Snape observó la situación a su alrededor, analizando rápidamente los grupos y posibles oponentes. Suspiró al sentir a su ejército oculto bajo su sombra, oculto a todos, incluso a los profesores. Sin duda, podría ahuyentar a cualquiera que intentara ser molesto como el año pasado. Bueno, todos, ahora que están todos aquí, comencemos la lección de duelo. La profesora Longbottom apareció acompañada del profesor Flitwick. El semiduende miró a Snape con cierta expectación antes de hablar, al notarlo allí con Pandora y Clarice. Bueno, señor Snape, me alegra verlo aquí, anunció, mientras Snape permanecía en silencio. Lily se quedó un poco más lejos, pero seguía observándolo atentamente. No lo demostró, pero sus ojos rojos delataban que había llorado mucho antes de llegar allí. El profesor luego continuó, dirigiéndose a Snape mientras le explicaba el propósito de la reunión. Como pueden ver, este año hemos planeado integrar las tres clases más antiguas. Todos los alumnos de los últimos 3 años serán seleccionados para el campeonato en Escocia, donde se enfrentarán a otros colegios en el Campeonato Mundial de Colegios Mágicos. Por eso, empezaremos a batirnos en duelo para seleccionar a los mejores que representarán a Hogwarts en la búsqueda de la victoria. El profesor explicó, mientras Snape simplemente asintió, mostrando poca reacción. Muy bien, comencemos entonces. El profesor Longbottom rápidamente dio el anuncio y se eligieron los primeros duelistas. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.